Queremos darle la más cordial bienvenida a toda la gente que nos ve por nuestro canal de Más Generaciones de YouTube. ¿Qué tal si la iglesia les da una fuerte y calurosa bienvenida con un fuerte aplauso? Que se sientan en casa también. Les recordamos que nos pueden visitar todos los domingos a las 10:30 en el campus de Más Generaciones en Desamparados. Sería un honor poder abrazarles y recibirles acá. Así que bienvenidos, no te desconectes hasta el final. Y si tú quieres repetir esta enseñanza, puedes verla el martes, la sacamos. Y hoy domingo a la 1 de la tarde está el estreno de una historia de fe, Más Generaciones. Así que los que no pudieron venir el jueves, se perdieron la historia de fe, hoy a la 1 de la tarde sale, ya la pueden ver en YouTube. La verdad, una gran producción de nuestro equipo y una historia que nos hizo llorar cada segundo el día jueves acá los que vinimos a ver la premier. Y me alegra mucho estar cumpliendo 3 años de poder predicar a un pueblo tan gentil y tan permanente. Gracias por estar acá. El mensaje de hoy me golpeó mucho el corazón, porque tengo que ser honesto en decirles que mi vida no necesariamente ha sido una vida de permanencia. Tengo que abrir mi corazón a ustedes y decirles que me he dado cuenta, o me di cuenta hace un tiempo atrás, que muchas cosas que empezaba las terminaba dejando botadas, que mi matrimonio lo empecé y lo quise dejar botado, que mis hijas las tuvimos y las quise dejar botadas. Permanencia realmente no es la palabra que ha identificado la vida de Byron hasta hace unos años atrás, que empecé a conocer más a Dios y Dios quiso que yo empezara a ser permanente. Y creo que podemos hoy estar con algo en común, y es que quizá no has sido permanente con algunas cosas en los últimos años. Quizá no has sido permanente en una relación, quizá no has sido permanente con el amor que le tienes a tu novia, a tu novio, a tu esposa, a tu esposo. Tal vez no has sido permanente con algún negocio que Dios te dio, no has sido permanente con el ministerio que Dios te dio, no has sido permanente con las ideas que Dios te ha dado, con muchas cosas. Y tal vez hoy te encuentres como me encontré yo cuando Dios me dio esta enseñanza, con que tienes que sanar cosas que aún no has sanado porque no fuiste permanente en algo. Tal vez tú dices, Byron, yo no pude evitar ese divorcio, yo no pude evitarlo, quise permanecer, pero fue más fuerte la situación, no pude permanecer. ¿Y sabes qué tenemos en común todos los que estamos en este lugar y los que nos están viendo en casa? Que en este lugar no te juzgamos por tu pasado, en este lugar te levantamos de tu pasado. Y yo quiero que sepas que el día de hoy la palabra, Dios te va a levantar de tu pasado. Y si nunca has sido una persona permanente, a partir de hoy aprenderás este valor que no solamente lo tenemos en Más Generaciones. Quiero que lo tengas en tu familia, quiero que lo tengas en tu casa, porque muchas heridas que portamos hoy en día y que están abiertas es porque no somos permanentes. Quiero decirles que permanente tiene muchos sinónimos, pero me gustó uno en específico que es pervivir. Pervivir. Yo me quedé analizando, pervivir, para vivir, pervivir. La permanencia no solamente funciona para que puedas ver resultados a largo plazo, la permanencia te hace pervivir. Muchas veces te sientes muerto en algunas áreas porque no permaneces, porque no pervives, porque no sobrevives a cosas, a circunstancias, a negocios. Y Dios hoy quiere hablarle a un pueblo que necesita seguir viviendo a pesar del tiempo o las dificultades. Quiero que te digas a ti mismo eso, no se lo digas a nadie más. ¿Qué tal si lo repetimos al contar 3? 1, 2 y 3. Seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades. Juan 15, 4, en la Biblia el mensaje, esta versión bíblica del mensaje es en inglés, pero tiene una versión muy rica, tiene una versión muy diferente, entonces la traduzco para ustedes. Yo de hecho no hablo tanto inglés, lo traduzco para entenderlo bien, pero me encantó lo que me encontré en Juan 15, 4, que es muy conocido este versículo, pero en esta versión dice, vive en mí. Haz tu hogar en mí, así como yo lo hago en ti. Así como el pámpano no puede dar uvas por sí solo, sino uniéndolo a la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no estáis unidos a mí.
Qué lindo esta palabra. Vive en mí, dice Jesús. Vive en mí. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿En qué estás viviendo? ¿Estás viviendo metido en tu celular? ¿Estás viviendo de una fantasía? ¿Estás viviendo de una droga que te tiene como loco porque cada vez que te sientes en problemas buscas esa droga? ¿Estás viviendo en el alcohol, en el licor? ¿Estás viviendo en eso porque cada vez que tienes un problema con tu esposa tomas la puerta y vas y vives en el licor para poder olvidar problemas? Estás en la soledad. Quiero hablarle gente hoy que vive en la soledad, gente que no se aísla por sí misma o porque así es, gente que se aísla cuando se siente sola, cuando se siente triste y se aísla y empieza a vivir en la soledad, y en la soledad empieza a vivir con depresión, empieza a vivir con ansiedad, empieza a pensar todos los días si mejor acaba con esto. Yo no sé si hay alguien así en esta mañana, pero hoy quiero hablarle a mis amigos, y un amigo no dice lo que quieres escuchar, un amigo dice lo que necesitas escuchar. ¿A dónde estás viviendo últimamente? ¿Dónde estás viviendo tus peores procesos? ¿Dónde estás viviendo tus peores dolores? ¿Dónde estás viviendo ese proceso que estás acarreando de hace tanto tiempo? ¿A dónde lo estás viviendo? Jesús dice, vive en mí. Vive en mí, permanece en mí. Es que otra versión dice permanece, pero me encanta entender que permanecer es un sinónimo de pervivir, y para poder pervivir tengo que saber dónde vivir. Y muchas veces no sabemos dónde vivir. Años en una iglesia y no sabes dónde vivir. Años en una iglesia y no sabes a quién buscar. Y tal vez estás empezando y me dices, Byron, gracias por este consejo, porque a partir de hoy quiero empezar a vivir en alguien, y ese alguien ahora sé que es Jesús. Muchos pensamos que permanecer tiene que ver con cómo me siento, pero no es así. Permanecer tiene que ver con darle un lugar seguro a mi futuro. Matrimonios, attention please. Voy comando con el inglés. Attention please. Jóvenes, attention please her. Qué inglés más malo. Permanecer no tiene que ver con cómo te sientes. Permanecer tiene que ver con darle un lugar seguro a tu futuro. Porque cada vez que te sientas mal y empiezas a tomar decisiones con cómo te sientes, vas a renunciar a todo. Diga conmigo a todo. Aquí digan conmigo a todo. Porque no me voy a sentir bien siempre. Hay días que me voy a levantar para comerme el mundo. Hay días que me voy a levantar y digo, hoy quiero ir a la iglesia. Me levanto a las 6 de la mañana a hacer desayuno, a planchar la ropa de todo el mundo y decir, hoy es el día que Dios hizo para que vayamos a adorarlo. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y ahí está todo pandereta el domingo. Pero el domingo siguiente pasaste una semana mal, pasaste una semana triste, pasaste una semana y son las 9:30 de la mañana y no te levantas de tu cama. ¿Por qué? Porque tus decisiones están basadas en cómo te sientes, y tus decisiones no se están basando en darle un lugar seguro ¿a quién? A tu futuro. Hoy quiero enseñarte algo, iglesia, que me ha ayudado a permanecer con mi familia, con la iglesia, porque la iglesia no es fácil, la familia no es fácil, negocios no son fáciles, muchas cosas no son fáciles, pero ¿sabes una cosa? Lo que me hace permanecer no es cómo me siento, lo que me hace permanecer es cómo las voy a hacer sentir a ellas en el futuro. Veníamos muchos domingos a este lugar y llegaban 20 personas, 15 personas. Y yo me sentía mal, ¿sabes? De repente yo quería ver la iglesia como la veo hoy y la quiero ver más llena. Pero en esos lugares, en esos momentos son donde empiezas a tomar decisiones que trascienden a tu futuro. Porque si yo hubiese tomado la decisión de renunciar por cómo me sentía, no estuviéramos aquí ninguno de nosotros aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero que aprendas a que no se renuncia por cómo te sientes, se permanece para darle un lugar seguro a ti mismo y a tu familia. Quiero contarles una historia, pero tienen que poner atención, si no tal vez
porque no tiendo a leer muchos versículos, tiendo a hacer las enseñanzas sencillas, y esta es sencilla, pero la historia es un poco larga. ¿Están conmigo? ¿Se van a conectar conmigo? Me voló la cabeza esa historia. Quizás nunca la has leído, porque es la historia que usted dice, uy, no, qué pereza leer a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Uy, no. Pablo prisionero tras de eso. Pablo prisionero, menos, yo no quiero ser prisionero por Cristo. Pero después de que yo te lea esta historia, vas a querer seguir leyéndola. Porque la he leído 20,000 veces después de que la leí. Me voló la cabeza. Hechos 27, del 10 al 32. ¿Están conmigo, iglesia? Producción, necesito que estén alineados para que vayamos a la iglesia leyendo conmigo, porque voy de corrido. ¿Está bien? Eso, produ. Señores. Un momento, me pusieron la imagen de cómo se llama la enseñanza. Me pusieron la imagen. Póngala otra vez. La enseñanza de hoy se va a basar en barcos, en botes. Nunca más vas a olvidar este bote. ¿Lo pueden ver? Pueden verlo conmigo, un toquecito, pero que les dé la espalda. Nunca más en tu vida te vas a olvidar de esta enseñanza, de este bote. Y doy gracias a Dios por eso. Esa historia se desarrolló en un barco. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco, para su carga, como para nuestras propias vidas. ¿Cómo iba Pablo en este barco? Les enseñé cómo. Él iba prisionero, pero él necesitaba llegar a Roma. Pablo tenía una misión, tenía que llegar a Roma. De alguna manera tenía que ir a decirle algo al emperador de Roma. Y él dice, como sea yo llego. Y ahora me tocó como prisionero. ¿Estamos de acuerdo? Pero el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí ¿qué? El invierno. Poco después nos vino encima un viento ¿qué? ¿Están conmigo, iglesia? ¿Un viento qué? Llamado nordeste, que venía desde la isla. El versículo 15, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Nadie ya tenía el control del barco. El dueño del barco, que le había dicho al centurión, vamos, ya no tenía el control del barco. El que llevaba el timón, que le había dicho, vamos, ya no tenía el control del barco. Y Pablo, que había dicho, no vamos, tampoco tenía el control del barco. Todos perdieron el control del barco en ese momento. Y dice que se dejaron llevar, ¿qué? A la deriva. Quiero saber, bueno, no puedo saber, si alguien aquí hoy se siente a la deriva. No me levante la mano. No sé cómo te sientas, pero quiero entender si alguien se siente a la deriva hoy. Que ya nadie tiene el control de sus cosas. Que ya nadie tiene el control de sus finanzas. Que ya nadie tiene el control de su vida, de sus pensamientos, de su corazón. Quiero entender si hay alguien que se siente a la deriva hoy. Ahí cortan esto, porfa. Si ven a la banda, dígale a la banda que ya pasen, por favor, que necesito que reciban el mensaje. Ahí me cortan esto, producción, por favor. Marvin, tal vez si me ayudas. A la banda, ellos toman un pequeño descanso que les damos para explicarles, porque ellos están ensayando desde las 8 de la mañana, pasan directo y los dejamos que se coman algo, pero quiero que estén acá ahora. ¿Cómo estaban ellos, iglesia? A la deriva. Como pasaron muchos días, el versículo 20, sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, ¿cómo estaban ellos sin esperanza?
No tenían ya para comer, o tenían muchos días sin comer, tenían miedo de lo que estaba pasando, estaban a la deriva, no tenían el control del tiempo. Pero Pablo se levantó y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto, pon atención, ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Hace un momento, 14 días ya a la deriva, ya no tenían esperanza, ya habían perdido toda la esperanza que les quedaba, pero se levanta un prisionero, no se levantó el dueño del barco, no se levantó el que llevaba el timón. ¿Quién se levantó? Un prisionero, y les dijo: les motivo, les insisto a que no pierdan ánimo, porque aquí nadie se va a morir. Hoy les habla de repente un prisionero, hoy les habla alguien que no es perfecto, hoy les habla el más humilde de este lugar, el que reconoce que más necesita de Dios todos los días. Y yo quiero decirte: no pierdas el ánimo, nada se va a perder, nadie se va a morir, tu situación no te va a matar, Dios te va a mantener con vida, y de repente lo único que se va a perder es el barco. Amén. Amén. Anoche, dice Pablo, se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. ¿Del Dios a quien qué? De repente, cuando todos se quieran matar, va a aparecer el Dios al que perteneces y sirves para darte una esperanza. Ese es mi Dios. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concebido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en una isla, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas. Echaron 4 anclas. Esto me salté 3 versículos, si lo pueden ver. Ellos seguían adelante, ellos dicen: bueno, vamos a cobrar ánimo, siguen adelante. Pero cuando vieron como que parece que había tierra, empezaron a avanzar, y habían tantas rocas que el barco empezó como a destrozarse, y empezaron a encallar en ese lugar. Y temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa, y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar al bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa, pero era mentira. ¿Qué querían hacer ellos? Querían huir. No querían permanecer ahí. No querían quedarse para ver cómo ese barco se destrozaba y los mataba a ellos. Tal vez la historia más cercana que has visto a esto es el Titanic. Y había gente que se empezó a tirar por los botecitos, ¿verdad? Y decían: primero las mujeres y los niños, ¿verdad? Pues aquí habían unos que querían abusarse un poco y decir: vamos a ir a hacer un mandadito, vamos a ir a tirar. Pero ellos lo que querían era escapar, pero la orden es que tenían que permanecer. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Pon atención. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. No se escaparon. No se escaparon. El poder de la permanencia es superior al poder del iniciar algo, porque quien inicia está entusiasmado por lo nuevo, pero quien permanece está convencido de lo que debe de hacer. Hay un poder mayor sobre la permanencia. Para los que están iniciando proyectos, para los que están iniciando a venir a la iglesia, para los que están iniciando a conocer a Jesús, para los que están iniciando una relación que piensan que eso puede dar un matrimonio, para los que están iniciando el pastorado de la iglesia, para los que están iniciando, déjame decirte algo, hay un poder superior en permanecer
que en el iniciar. Te voy a explicar más por qué. Vivimos en una cultura donde iniciar cosas es un wow. Vamos a iniciar un negocio y buscamos un logo y buscamos un bonito logo y una página de Facebook y un diseñador gráfico y vamos a empezar y le decimos, hey, conéctese ahí porque voy a hacer un live, porque voy a empezar a hacer un motivador, voy a empezar una historia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empezar es extraordinario. ¿Saben quién era un experto en empezar cosas? Pablo. Pablo inició 14 iglesias, no una, no dos. Yo no sé ese nivel de locura, cómo estaba con Pablo, porque iniciar una me cuesta un montón. Pero Pablo inició 14 iglesias, era buenísimo empezando cosas. Al punto de que Pablo decía, voy a ir a la Capri a empezar una iglesia. Y solamente cuando Pablo llegaba y empezaba a predicar, hacía un revuelo en la ciudad. Vean lo bueno que era, qué buen marquetero que era. ¿Qué va a hacer los influencers de hoy en día Pablo? Pablo era muy bueno iniciando cosas. Iniciaba viajes, andaba aquí, andaba allá. No le importaba lo que tenía que hacer. Pablo era muy bueno. Eres bueno iniciando cosas. ¿Quiénes son buenos iniciando cosas acá? Vamos a ver, levanta la mano, yo quiero conocer. Y una ideita ahí, voy a iniciarla. Allá hay uno, allá hay otros, 2, 3, 4, allá hay... Muy bien, allá hay 1, 2. Aquí no hay nadie bueno iniciando cosas. Negocios y todo. Allá hay gente, ok, qué bueno. Buenos iniciando una idea. Buenos iniciando cosas. Voy a comenzar un negocio, una relación, una iglesia. Voy a comenzar a trabajar en la alabanza. ¡Wow! Me siento feliz, entusiasmado. Voy a comenzar a ir al gimnasio. ¡Qué felicidad! El día de matrícula, estoy feliz, contento. ¡Qué bueno que estoy feliz por iniciar algo! Pero Hechos 27 nos habla que iniciaron un viaje que no estuvo tan bonito. El poder más grande no siempre lo tiene quien comienza cosas por fe, sino el que permanece por fe en lo que empieza. ¿Quién tiene un poder más grande? El poder más grande no siempre lo tiene quien comienza cosas por fe, sino el que permanece por fe en lo que empieza. Cuando pensamos en tormentas en la Biblia y hombres de fe, pensamos en Pedro que salió a caminar sobre el agua, pero no pensamos en Pablo que se quedó aún habiendo perdido todas las esperanzas. Yo te aseguro que el 90% de los que están en este lugar no habían escuchado esta historia de Pablo. Pero todos los que estamos en este lugar de repente habíamos escuchado cuando Pedro saltó al agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Y empezó a caminar, ¿se acuerdan? Y empezó y dio unos pasitos. Ya después se hundió, no le aguantó mucho la fe. Porque Pedro se lanzó con fe a iniciar algo, pero no permaneció en su fe haciendo algo. Pero hoy te vengo a hablar de Pablo, no de Pedro. Y Pablo se lanzó a algo que quizá él mismo dijo, no vayamos ahí. Pero de repente Pablo no tenía la autoridad de apóstol. Era un esclavo en ese momento. Él estaba encarcelado y la gente no lo escuchó. Y de repente tú le has dicho a alguien, hey, no empecemos esto. No, ay, ya lo hizo. Ya lo hizo. Pero el poder del que permanece es superior al poder del que comienza. Porque si no hubiese sido por Pablo, no se hubiesen salvado todos los hombres que iban en ese barco. El centurión dijo empecemos, el dueño del barco dijo empecemos, pero cuando ese barco estaba a la deriva, todos estaban sin motivación y estaban listos para morir. De repente hay alguien en este lugar que está listo para morir. De repente hay alguien en este lugar que ya perdió su energía, que perdió su esperanza. Pero hoy te vengo a decir algo de parte del Padre que está en los cielos, y es que el poder del que permanece es el poder que te va a hacer salvar a tus generaciones. Hay gente en este lugar que necesita comprender que tiene que permanecer. Amén. Cuando pensamos en tormentas, no pensamos en este Pablo. ¿Se necesita más fe para salir del barco de Pedro o para subir al barco de Pablo? A ver, díganme eso. ¿A dónde, Mau?
¿Se necesita más fe para salir del bote o para entrar al bote? Pablo nos muestra que aún 14 días en naufragio, sin ver el sol ni las estrellas, sin comer nada y con 276 personas sin esperanza, ahí es donde se permanece. ¿Cuántas personas iban en ese barco? 3. 276 personas. El poder de la permanencia es más fuerte que el poder de la ausencia. Ponga atención. Porque quien permanece fiel a lo que escuchó de Dios puede salvarse a sí mismo y a todos los que lo rodean. ¿Están conmigo, iglesia? Hay un poder en permanecer. Es más fuerte que el poder de la ausencia. A veces crees que renunciando ellos van a estar mejor que sin ti. Pablo pudo haber dicho, yo me tiro también. De por sí aquí nos vamos a morir todos. Pero él recobró ánimo por medio de una palabra de Dios. Y tal vez tú estés esperando que ese ángel baje y te hable y te diga, no renuncies. Pero quiero decirte algo, si hay algo que yo le pido a Dios todos los domingos, es que yo pueda ser un ángel al cual Dios hable a la iglesia. No me digan ángel ni arcángel, por favor. Ahora está de moda, ya no hay apóstol, ahí está arcángeles y archiarcángeles y unas cosas en las iglesias, una locura. Soy su amigo. Pero le pido a Dios que cuando me ponga este micrófono en la mano pueda ser una persona que pueda darte una palabra que te levante, que pueda darte una palabra de parte de Él que te exhorte, pero también que establezca tu propósito, que establezca tu economía, que establezca tu salvación. Porque nada hacemos con venir a la iglesia, amigos y amigas, si simplemente escuchamos y no aplicamos. El Padre quiere que escuches al ángel en la noche y que te levantes en la mañana y le digas, hey, tranquilos, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a morir. Ayer vino un ángel y me habló y me dijo que todos vamos a permanecer salvos. No solamente es escuchar, es aplicar. Pablo pudo haberse decepcionado mucho de que los otros 276 estuvieran listos para renunciar. Muchas veces estás escuchando que todos quieren renunciar. Entonces fácilmente estás influenciado por las personas que quieren renunciar. Pero alguien que escucha la voz de Dios no se influencia por lo que las personas dicen, se influencia por lo que el Padre dice a tu corazón. Hay gente que necesita que permanezcas fiel. Aunque todos se quieran tirar del bote, tú permaneces fiel al bote. Aunque todos tengan la moda de comenzar cosas y abandonarlas en medio de los problemas, tú hoy estás aprendiendo a permanecer, iglesia. En medio de los problemas, ten claro tu propósito, por favor. Pablo tenía claro que necesitaba llegar a Roma y nadie podía apagar ese fuego de Pablo. Dile a quien te desanima, no vas a poder quitar mi ánimo. Dile a quien te dice que no puedes, no vas a poder quitar mi ánimo. Porque yo tengo un propósito, y es cumplir la voluntad de mi Padre. Nadie podrá apagar tu propósito. Si Dios lo inició contigo, lo va a terminar contigo. Si Dios inició esta iglesia contigo, la va a terminar contigo. Si Dios te trajo a esta iglesia, entonces va a empezar contigo acá y va a terminar contigo acá. Hay alguien que necesita escuchar esto el día de hoy, y es que esos pensamientos de renunciar no vienen de parte de ¿quién? Dios hoy te está diciendo, si yo lo empecé contigo, yo lo voy a terminar contigo. ¿Cómo puedes permanecer cuando algo se está rompiendo? Pablo sabía que se estaba rompiendo el barco, ¿cierto? ¿Cómo puedes permanecer cuando sabes que el barco se está rompiendo? Yo hubiera saltado. ¿Alguien de aquí conmigo hubiera saltado, amigos? Hay que ser honestos. Permanece quien escucha de Dios, que va a estar a salvo. Yo hubiera saltado, yo creo, Glenn. ¿Qué tal si repites esto? Lo puse ahí. Tengo el poder de permanecer porque mi confianza está en Dios. Ay, qué fuerte. Tengo el poder. Necesito avanzar. ¿Saben que la Biblia nos dice que Dios nos lleva de gloria en gloria? ¿Cuántos saben eso?
Dios, y aquí predicamos, Dios te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Dios te lleva, y la gente viene y dice, sí, yo sé. Pero una pregunta, ¿ustedes saben cómo los va a llevar? ¿Saben cómo? ¿En bote? ¿En avión? ¿En moto? ¿Cómo Dios se va a llevar de gloria en gloria? ¿Ah? ¿A dónde vas a permanecer? En la fe. Hay que montarse en ese bote de la fe. ¿Verdad que sí? Entonces vean lo que les quiero enseñar, iglesia. Yo sé que Dios me va a llevar a un lugar. El problema es que nunca sabremos cuál será el transporte que Dios usará para llevarnos. Por eso debemos ser obedientes para comenzar y ser valientes para permanecer. Ponga atención. A Pablo lo subió a un barco que naufragó, pero Pablo permaneció. Dios quiere llevar a Pablo de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Y a dónde lo subió? A un barco que naufragó. Y porque el barco naufragó, Pablo renunció. Pablo permaneció aunque el barco estuviera naufragando. El problema es cuando tú eliges el bote. Atentamente, Jonás. Quiero que vean esta imagen. Eso está buenísimo. Un día Dios se levanta. Pon atención acá, pon atención. Un día Dios se levanta y dice: voy a hacer algo con Nínive, Jonás. Nínive es un pueblo que está desordenado, pero voy a tener misericordia de ellos. Y Dios dice, entonces, el propósito de Dios es de llevarnos ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Verdad que sí? Y entonces, no, ese bote no, el bote 1, por favor. El bote 1. Entonces, ¿dónde debía ir a Jonás? A Nínive, ¿cierto? Y Dios se levantó un día y preparó un bote. Aquí está el bote. Y Dios se levantó y dijo: voy a poner este bote y voy a bendecir este bote. ¡Wow! No te va a faltar nada, Jonás. Vas a ser obediente. Eres mi profeta, yo te estoy usando en este tiempo. Y este bote, ¿cómo está? Bendecido por Dios. ¿Cierto? Bendecido por Dios. El camino, ¿cómo estaba el camino? Bendecido por Dios. Dios pone su mano en el camino y dice: yo sé que te estoy dando un trabajo difícil. Vas a ir a predicarle a un pueblo que ha estado en contra mía toda la vida. ¿Verdad que sí? El trabajo está difícil, el que tienes que hacer. Ese matrimonio, sostenerlo, está difícil, ¿verdad que sí? La economía, ese negocio, lo que Dios te está llamando a hacer, está difícil, ¿verdad que sí? Pero Dios te dijo: yo quiero llevarte de gloria en gloria y bendigo tu camino. Le dice a Jonás lo que tiene que hacer. Jonás se levanta y de repente Dios esperando a que Jonás llegue al barco. Pero Jonás no llega al barco. Qué raro. No veo a Jonás ahí. No lo veo. Y de repente alguien le dice: Dios, cámara 2. ¿Cómo cámara 2? Sí, ve a la pantalla 2. ¿Cómo? Bote número 2. ¡Ay! Es que se fue en otro bote. No se fue en el bote que yo bendije. No se fue en el bote que yo dije que se tenía que ir. Le preparé este bote. Le dije que fuera obediente. Le dije que ahí es donde tenía que ir, porque en ese bote es que yo tenía el propósito de él. Pero se fue en un bote que yo no bendije. Se fue en un bote donde yo no le dije que se fuera. Se fue en el bote que yo no le dije que se montara. Y a veces estamos ya tirados, porque a Jonás dice que lo tiraron desde ese bote y le dijeron: tú eres el que está trayendo la maldición a este bote. Y lo tiraron y Jonás se estaba ahogando y vino un pez enorme y lo atrapó. 3 días vivió Jonás en la boca, en el estómago de ese pez enorme. Y a veces estás en ese pez enorme diciendo: Dios, ¿por qué no me bendices aquí? Y Dios dice: es que yo bendije el otro bote, no el que tú te subiste. Yo te iba a guardar en el otro bote, no en el bote que tú te subiste. Yo te iba a prosperar en el otro bote, no en el bote que tú te subiste. ¿Alguien está conmigo, iglesia, en esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Porque yo sé que el día de hoy hay gente en ese lugar que se va a subir al bote correcto en el nombre de Jesús. Hay un boom en mi cabeza, porque veo algo similar en las dos historias, en la historia de Pablo y de Jonás.
barcos, hombres de Dios en los barcos, tormentas en los barcos que llevaban a hombres de Dios, pero Pablo pudo permanecer a salvo dentro de su barco y Jonás no. La permanencia es más un lugar de obediencia que una actitud de conveniencia. Sé que he usado conveniencia en 2 enseñanzas seguidas, pero hay algo con el tema de la conveniencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la permanencia? Tiene que ver con tu obediencia y no con tu conveniencia. Porque por conveniencia, Jonás dijo, yo no voy a ir a predicarle a esa gente. ¿Ustedes saben por qué Jonás no quería ir? Porque estaba como enojado con Dios. Porque vas a salvarlos si han sido malos. Porque yo tengo que ir a una palabra que los vas a bendecir. No, soy conveniente, no quiero hacer tu voluntad, me voy a ir en el otro barco. Pero no se trata de tu conveniencia, se trata de tu obediencia. Hay parejas en este lugar que de repente Dios les viene hablando hace mucho tiempo, cásense, pero por conveniencia no te casas, no por plata, porque vale 70,000 colones, si quieres yo te lo regalo y te bendigo, es por conveniencia que no te casas, porque sabes que ahí cuando ya hay la palabra matrimonio, ahora sí te tienes que quedar, ahora sí tienes que permanecer, ahora sí tienes que demostrar ser un buen esposo. Hoy el Padre está trayendo a este lugar el barco correcto, para que te montes y empieces a ser bendecido, para que te montes y empieces a ser bendecida. Hay gente que necesita empezar a tomar decisiones por obediencia y no por conveniencia, iglesia. Obediencia y no conveniencia. Si fuera por conveniencia, no sé dónde estaría hasta ahora yo en este lugar. Estoy en este lugar porque amo a Dios, porque amo a la iglesia y porque soy obediente a la voz de Dios. Por eso estoy en este lugar y yo sé que tú también. Jonás se montó en el barco que él eligió porque estaba molesto con Dios. Él no quería obedecer a Dios y quiso hacer las cosas a su conveniencia, pero Pablo, lo único que estaba haciendo en ese barco era ser obediente. Aun cuando tu barco se esté destrozando, si lo que está haciendo es ser obediente, el Padre te va a sacar a salvo. Aunque tu barco se esté destruyendo, pero permaneces porque eres obediente. Tu conveniencia te dice sal corriendo, tu conveniencia te dice salta de ese bote, tu conveniencia te dice ya no más, pero tu obediencia te dice permanece. Dios te va a sacar. Vamos, iglesia, ponte de pie. Yo creo que hay gente en este lugar que va a celebrar hoy el ser permanente en más generaciones, el ser permanente con su familia, el ser permanente. Ay, amigos, estamos aquí con música de fondo y demás, dándole las gracias por conectarse a esta enseñanza de la serie Mi Lugar Seguro. Más Generaciones está de aniversario en el mes de abril, marzo-abril, y estamos celebrándolo juntos. Ven con nosotros a casa, te invitamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana en nuestro campus en Desamparados. Estamos muy cerquita del cementerio de Desamparados, con accesos de buses de todos lugares, así que te invitamos para que sigas escuchando enseñanzas como la del día de hoy, en donde Dios quiere transformar tus valores y tus fundamentos para tener una vida llena de avivamiento y una vida llena de la paz de Dios. Dios les bendiga, les amamos, un abrazo.